Perfecto. Usted me dice, Doc, si quiere que empecemos. Sí, doctor, gracias. Usted es viernes. Perfecto. Entonces, vamos a ir ahí con unos detallitos para los jóvenes colegas que están en la maestría. Mucho gusto. Buenas noches. Yo soy el doctor Álvaro Forno. Soy cirujano oncólogo. Trabajo como uno de los jefes de la mañana en el Instituto de Cancerología, en el INCAN. Por lo privado y pues tengo el gusto de poder platicar con ustedes algunos aspectos de lo que es tratamiento quirúrgico de cáncer de cavidad oral. Pues nada más un par de generalidades. Yo sé que el doctor Castro ya con ustedes ha discutido un par de cosas de esto, pero tenemos que conocer que el cáncer de cavidad oral es uno de los cánceres que están incluidos dentro de los cánceres de cabeza y cuello y que debemos conocer que existen múltiples y heterogéneas estructuras en cabeza y cuello y cavidad oral. Entiéndase. Doctor Forno, Sí, doctor, dígame. doctor Forno, eh, también no sé si ustedes conocen al doctor Rixi, que también nos Sí, acompaña. claro. Ah, Doctor Rixi, perfecto. Doctor Rixi, buenas jefe noches. de Hola, Onco ahorita. Torno, ¿qué tal, doctora Chan? mucho gusto, buenas tardes, Mucho gusto. buenas noches. Adelante, digo, disculpe. Adelante. No, no hay problema. Entonces, siguiendo, solo debemos conocer que en cabeza y cuello existen múltiples estructuras que tienen diferentes funciones y orígenes embriológicos y por lo mismo existen diferentes tipos de tumores acá. Eh, que existen diferentes presentaciones clínicas, factores de riesgo, sintomatología, y que todo esto va a ir acorde a características como el tamaño del tumor, la localización, el sitio donde se origina, la histología y si existe o no presencia de metástasis, y también hasta en el tipo de tratamiento que podemos ofrecer y los resultados funcionales, oncológicos, y en este caso de cabeza y cuello, hasta estéticos. Esto solo lo vamos a ir comentando rápidamente. Tenemos que en Estados Unidos es el 3% de todos los cánceres, los de cabeza y cuello, y que hasta el 85% de las estirpes histológicas corresponde a cáncer epidermoide. Igual que la edad promedio es hasta de un 60%, perdón, de 60 años en adelante y que la relación masculino-femenino sí se ve más del doble en el caso del varón. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Definitivamente el tabaco es el principal factor en este caso en los cánceres de cabeza y cuello, hasta un 25 veces más de riesgo en los pacientes fumadores y aumenta con la exposición prolongada. Así también disminuye conforme se va dejando de fumar y los fumadores pasivos también están en riesgo. También tenemos otro factor que es el alcohol, que esto aumenta hasta 2 o 3 veces el riesgo de cáncer de cavidad oral. Y obviamente, si se combinan ambos factores de riesgo, tabaquismo y alcohol, el riesgo todavía es aún mayor. También en áreas de China y India y del sur de Asia tenemos que masticar nuez de areca, es otro de los factores de riesgo. Y la marihuana, que aunque no se ha podido determinar exactamente su nivel de riesgo, sí se conoce que es un factor de riesgo, simplemente no se ha podido determinar exactamente porque generalmente se atribuye más a la gente que fuma y que bebe y la gente que fuma marihuana hace las otras dos también. Entonces es muy complicado poder definir exactamente el riesgo de la marihuana. También tenemos lo de la presencia de ciertos virus en cáncer, más que todo de origen, que esos ya son otros sitios de cabeza y cuello, pero vale la pena que los conozcamos, que es el virus de papiloma humano 18 y 16 y el de Epstein-Barr, así como las exposiciones ambientales y ocupacionales que definitivamente vienen a jugar un papel importante en algunos de los casos, como la exposición a madera, a pieles, a polvo de cemento y a los productos petroquímicos. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros como clínicos considerar para poder evaluar a un paciente de inicio en estos casos? Primero tenemos que no existen pruebas de screening como tal, sin embargo, sí hay un área que está en desarrollo que es hacer un test similar al PAP, pero pues eso todavía está en un plan de hacerlo algo definitivo, todavía no está definido en las guías, pero existe la posibilidad de que se desarrolle una prueba más adelante. Siempre tenemos que considerar la clínica como uno de los aspectos importantes y en esto viene la inspección de todo lo que es la cavidad oral, todas las características que podamos ver, hacer la palpación desde cuero cabelludo, la piel de la región facial, el cuello, las superficies mucosas. Tenemos que introducir el dedo en la cavidad oral para poder ver si se palpa alguna lesión.
y pues revisar siempre que no exista lesiones en ojos, párpados, nariz, boca y garganta, porque no solo en esta región existe cáncer en cavidad oral como tal, existe cáncer de piel que se da en la región de cráneo y cara y que se puede confundir con alguno de cavidad oral y tenemos que ser muy perspicaces para notar este tipo de diferencias. También tenemos las opciones de hacer una evaluación un poquitito más definida ya con el espejo transoral, que es el que utilizan más que todos los odontólogos, y hacer una evaluación un poquitito más profunda, más interna con el endoscopio flexible transnasal para poder evaluar estructuras más profundas como faringe y laringe. Debemos siempre también para las salivales, porque es otro tipo de cáncer de cabeza y cuello, no cavidad oral, pero sí nos puede dar sintomatología muy similar, así como tiroides y evaluar cuello para determinar si existe o no presencia de adenopatías que pudieran ser sospechosas. ¿Verdad? Y también en algunos casos como tiroides, que puede dar problemas de la voz o de glándula salival en específico, parótida, que nos puede dar también compromiso del nervio facial. Entonces tenemos que también tenerlo como una consideración a evaluar. Ok, posterior a la clínica, ¿qué debemos nosotros evaluar? Y aquí había mucho lo que nosotros como quirúrgicos vemos. También en el caso de los colegas radiooncólogos, esto es un aspecto importantísimo para poder considerar desde el inicio, porque en base a las imágenes muchas veces se define si el caso puede ser quirúrgico o si definitivamente va para radioterapia como un tratamiento inicial. Entonces, vamos a empezar con lo que son los rayos X. Realmente no es un estudio tan útil, pero sí nos permite determinar algunos aspectos, como en este caso, que son las radiografías panorámicas, que nos permite evaluar bien la estructura mandibular y de la maxila y poder determinar si existen o no lesiones óseas como tal, como podemos ver en esta imagen. Podemos descartar también con una radiografía de tórax si existe ya metástasis pulmonar. ¿Por qué razón? Porque los cánceres de cavidad oral y algunos otros de cabeza y cuello, uno de los sitios principales de metástasis es pulmón. Entonces tenemos que considerarlo desde el inicio. Tenemos el ultrasonido, pero este es más que todo para evaluar tiroides cuando se tiene la sospecha que puede ser una lesión de tiroides o de glándula paratiroides o ganglios. Tenemos también el estudio de la tomografía, como podemos ver ahí nos permite ver tomografía específica de mandíbula, si existe o no lesión ósea, si existe o no compromiso de las crestas alveolares, que es uno de los subsitios de cavidad oral. También podemos complementar con tomografías de cabeza y cuello completas, que nos permite definir bien las estructuras óseas y los planos de tejidos blandos, así como si existe o no adenopatías. Y tomografía pulmonar, si tuviéramos duda con la radiografía simple de tórax, porque aquí nos podemos terminar de convencer de si existe o no metástasis pulmonar secundaria a algún cáncer de cavidad oral. Últimamente se está aumentando el uso de la resonancia magnética porque nos permite definir muy bien algunas estructuras de tejidos blandos y si existe o no compromiso nervioso, como en los cánceres de nasofaringe y glándulas salivales. Sin embargo, es poco utilizable en nuestro medio porque el costo es bastante más alto que el de una tomografía. Entonces, realmente nuestra población no está como para poder estar gastando en estudios más caros y realmente con una tomografía se puede ver bien el tipo de lesión que estamos investigando. Y pues esto ya lo saben ustedes bastante bien también, el uso del PET, que es más que todo para evaluar si existen metástasis a distancias, cuando no conocemos realmente un tumor primario y que se está manifestando en cabeza y cuello, o para evaluar la respuesta posterior al tratamiento. Ahora, si tenemos la posibilidad de hacer biopsia, definitivamente es uno de los medios que tenemos para poder confirmar diagnóstico. Debemos valorar siempre hacer biopsia al tumor principal. Tenemos que considerar también si es palpable una adenopatía, ver si se le puede hacer una biopsia, ver si es accesible o no a tratarla, siempre considerando riesgos como la hemorragia, y muchas veces podemos valernos de técnicas como el ultrasonido o la tomografía para poder guiar y determinar más precisamente la lesión sospechosa y a eso ir dirigidos con la biopsia. Solo para que sepan, la diferencia entre biopsia incisional y excisional es que la incisional es solo hacer un corte a la lesión y la excisional es quitarla completamente. Y también
hacer una biopsia por aspiración de aguja fina, que muchas veces lo hacemos en ganglios o en lesiones de tiroides. No vamos a profundizar mucho en el TNM, esto ustedes seguramente ya lo trataron, ya lo revisaron. Este nada más es para que vean, es de la última edición de la AJCC, que nos permite definir en base al tamaño y a la presencia de adenopatías el estadio clínico del paciente. Ahora, hablando ya específicamente del tratamiento, como en cualquier patología oncológica, sabemos que el tratamiento del cáncer, en este caso, es multimodal. No puede ser solo cirugía, no puede ser solo radioterapia, ni solo quimioterapia. Generalmente es la combinación de estos tratamientos. Sin embargo, en cánceres de cabeza y cuello, cuando es etapas tempranas, sí muchas veces se pueden quedar solo con el tratamiento único de una de las opciones. Cuando son etapas avanzadas, sabemos que debe de tener un tratamiento multimodal. Y cuando existen ya metástasis ganglionares, pues va a depender de estas características para que definamos si el tratamiento va a ser inicialmente con cirugía o con radioterapia. Siempre valorando lo que nosotros manejamos como criterios de irresecabilidad, que en estos casos es invasión a algunas estructuras vasculares, invasión a estructuras óseas o medulares cuando se profundiza un poco más el tumor, o cuando ya vemos que realmente es muy poco la posibilidad de poder completar el tratamiento con cirugía. Entonces, en los cánceres de cavidad oral, el tratamiento primario generalmente es cirugía. Siempre tenemos que considerar factores como las metástasis regionales o el estatus del HPV. Ver que la radioterapia sí es una opción, pero nos puede dar algunas veces complicaciones a largo plazo por los efectos secundarios que tiene a nivel óseo de la mandíbula, más que todo. Eso ya la doctora Chang nos profundizará un poquitito más adelante. Pero también tenemos que considerar que en algunos sitios realmente la radioterapia sí se considera el tratamiento de inicio, como en nasofaringe, algunas veces en laringe también, ¿verdad? Porque se debe de considerar, valorar algunas veces el salvamento de estructuras como en laringe, que es la fonación por las cuerdas vocales, y en nasofaringe porque definitivamente es muy, muy complicado poder abordar esta estructura quirúrgicamente, ¿verdad? Nuestro rol como cirujanos en estos casos es hacer la resección en bloque, ¿verdad? Y tenemos que siempre valorar el principio de márgenes libres de tumor, que son principios fundamentales de la cirugía oncológica, no digamos de la cirugía oncológica de cabeza y cuello. Ahora, es bien, bien importante que conozcamos lo que son los niveles ganglionares. ¿Por qué razón? Porque la gran mayoría, si no decir todos, los tumores de cabeza y cuello y los de cavidad oral en específico hacen metástasis regionales a ganglios. Entonces, nosotros tenemos que conocer y estar muy familiarizados con las estructuras del cuello y no digamos los niveles ganglionares que se pueden ver afectados con estos tumores. Aquí, como se pueden dar ustedes cuenta en esta gráfica, están bien delimitados los niveles. El nivel 1, que realmente se divide en A y B, que es el submentoniano y el submandibular. El nivel 2, 3 y 4, que son de las cadenas yugulodigástricas, que estos vienen a ser el 2, el de la región superior, el 3, el medio y el 4, el inferior. El nivel 5, que es el del triángulo posterior del cuello, también se divide en 5A y B. El nivel 6, que es la región central, y el nivel 7, que realmente en cabeza y cuello ya no se utiliza, esto es la región mediastinal anterosuperior, pero siempre hay que conocerlo porque es una de las secciones que tenemos que considerar en algunos tumores como tiroides, pero pues eso ya es otro tema. Entonces, de cuello se pueden dividir en disección radical, realmente esta ya no se utiliza. ¿Por qué razón? Porque hace una resección de todos los niveles del cuello y sacrifica estructuras importantes anatómicas como el esternocleidomastoideo, el nervio espinal accesorio y la vena yugular interna. Entonces, esto prácticamente ya ha quedado en desuso, pero sí algunas veces tenemos que utilizarlo cuando son tumores muy grandes, muy voluminosos. La que más se utiliza es la disección radical modificada, que es los niveles 1 a 5, pero preserva estas tres estructuras anatómicas para evitar complicaciones, tanto de
edema cerebral, algunas veces por la ligadura de la vena, de movimiento del hombro por el nervio espinal y del movimiento parcial del cuello por el esternocleidomastoideo, pero realmente esta es la que más utilizamos. Está también la disección selectiva, que es dependiendo el área que estamos tratando, ya identificando el primario, saber que podemos ir a hacer simplemente un vaciamiento de alguno de los niveles porque sabemos que hacia esos niveles va dirigido el drenaje linfático del tumor. Entiéndase en este caso la suprahomoioidea, que es la que valora la disección de los niveles 1 al 3, la lateral del 2 al 4 y la posterolateral del 2 al 5. Sin embargo, hay otras variaciones que las vamos a comentar ahorita más adelante. Y la disección electiva, que es cuando clínicamente no hay enfermedad ganglionar, pero sí sabemos del riesgo que puede haber dependiendo de las características del tumor, ¿verdad? Entonces, es cuando uno opta por hacer el vaciamiento, aun cuando clínicamente no haya enfermedad ganglionar. Y podemos utilizar estos procedimientos de disección de cuello también cuando existe persistencia o recurrencia del tumor posterior a haber recibido tratamiento como la radioterapia. Esto es nada más para que vean otros tipos. Estos son un esquema de cómo se ven las disecciones diferentes de cuello, ¿verdad? Dependiendo de los niveles que uno tenga que trabajar. Y eso va a ser dependiendo del tumor que se está tratando. Porque va a ser diferente un tumor de labio a un tumor de lengua oral a un tumor de piso de boca. Entonces sabemos que los drenajes linfáticos pueden variar y por eso nosotros como quirúrgicos tenemos que conocer hacia dónde va este drenaje linfático para poder optar a hacer una disección de cuello. ¿Qué pronóstico tenemos? Va a depender de muchos factores, en especial por el tamaño del tumor, ¿verdad? Mientras se tenga un volumen mayor, va a tener un peor pronóstico. Si existen ganglios o no, si hay metástasis a distancia, el grado tumoral, la profundidad de la invasión, si existe invasión perineural o linfovascular, o si hay márgenes cercanos, o si existe extensión extracapsular cuando estamos tratando los ganglios. Y aquí tenemos, como pueden ver también, más o menos los porcentajes que tenemos dependiendo de la etapa clínica en la que estemos tratando al paciente. Nosotros sí vemos muchas veces lo que son los resultados. ¿Por qué razón? Porque en cabeza y cuello sí pueden haber secuelas funcionales y pueden haber secuelas estéticas importantes. Entonces, aparte del resultado oncológico, tenemos que valorar muchas veces el resultado funcional y estético, ¿sí? Como tenemos el ejemplo acá en cirugía de laringe, cuando existe un cáncer de laringe, muchas veces ahorita realmente la laringectomía es casi un tratamiento de rescate. ¿Por qué razón? Se pierde la fonación del paciente y con la radioterapia se puede preservar. Entonces, muchas veces optamos de inicio por el tratamiento con radioterapia. ¿Ok? Buscamos el resultado funcional de que el paciente pueda persistir con el habla, ¿verdad? Y no digamos también en algunos de cavidad oral que nos puedan dar problema con la deglución, como lo que son los tumores de lengua o de trígono retromolar, y también tenemos que considerar algunas secuelas que pueden dar la radioterapia. Entonces, sí es algo que generalmente se discute en comité multidisciplinario para evaluar esto precisamente, qué resultado va a tener el tratamiento. Ahora, ya específicamente vamos a hablar de lo que son los subsitios de cavidad oral. ¿Por qué razón? Porque son diferentes partes las que pueden originar los tumores. Tenemos que la cavidad oral está delimitada por el borde vermellón de los labios, ¿verdad? En la región anterior, en la región posterior, hasta donde se une la región de las papilas circunvalatas linguales, que es prácticamente en la región posterior de la lengua, y en la región superior donde se une el paladar duro con el paladar suave. Entonces, ¿cuáles son estos subsitios? Porque cada uno es diferente y cada uno se trata y puede tener diferente pronóstico. Están los labios, la mucosa oral, el anillo alveolar, que prácticamente viene a ser como la cresta donde se insertan las encías y los dientes, el piso de boca, la lengua oral y el trígono retromolar y el paladar duro. La lengua tenemos que conocer que los 2/3 anteriores corresponden a cavidad oral y el tercio posterior corresponde a orofaringe. Entonces sí debemos ser cuidadosos porque puede variar el tratamiento que se ofrezca. Esto ya es muy similar a lo que comentamos de inicio, que eran algunos
algunas condiciones epidemiológicas de cavidad oral ahora y lo que comentamos de inicio que era de cánceres de cabeza y cuello, es muy similar. Simplemente sí vamos a hacer énfasis en que aquí sí tenemos que valorar, como ven en la foto, lo que son las lesiones premalignas. ¿Por qué razón? Que muchas veces no le ponemos atención a estas lesiones y muchas veces no somos nosotros, sino el odontólogo, porque el odontólogo es el que hace el abordaje inicial muchas veces y no se percatan de que existen estos factores de riesgo como la leucoplaquia y la eritroplaquia, que sí tienen hasta casi un 20% de riesgo de desarrollar malignidad. Entonces, igual, el tratamiento generalmente es la cirugía, el de elección, pero sí tenemos que considerar la accesibilidad de estas lesiones. Siempre debemos valorar dejar un margen de por lo menos 1 a 1.5 centímetros. Podemos hacer resecciones menores, ¿verdad? Eso es vía transoral. Se puede en el momento, se puede hacer un cierre por segunda intención. ¿Qué significa esto? Que se deja que cierre solito, porque no se puede cerrar en el momento, o se hacen injertos. Ahora, también existen resecciones mayores, y ahorita lo vamos a ver con unas fotos, como la mandibulotomía, la mandibulectomía, y hacer abordajes que incluyen cavidad oral y cuello en conjunto. Y esto muchas veces nos obliga más bien a tener que hacer reconstrucciones complejas apoyados tanto por un cirujano maxilofacial como por un cirujano plástico. Va a depender también la enfermedad ganglionar del tamaño, del grado histológico y la profundidad de invasión. Esto ya lo habíamos comentado. Sin embargo, esto sí es importante que lo tengan presente. La gran mayoría de los cánceres de cavidad oral tienen su drenaje linfático hacia los niveles 1 a 3. Por eso generalmente la disección de cuello que complementamos con el tratamiento local es la disección supraomoioidea, que incluye niveles 1, 2 y 3. ¿Verdad? Tenemos que valorar siempre también la profundidad de la invasión y muchas veces se puede optar, si el paciente tiene el recurso, que es lo ideal, lastimosamente en nuestro medio no es lo que usualmente hacemos, hacer ganglio centinela. ¿Por qué razón? Podemos evitar hacer una disección de cuello con esto y evitarle también secuelas o complicaciones de la disección de cuello. Entonces, si se tiene la posibilidad, así como en mama o en melanoma, podemos utilizar el ganglio centinela para hacer el estadiaje del cuello en cánceres de cavidad oral. Y la radioterapia, que esto no lo voy a comentar, solo quería que lo tuvieran, algunas indicaciones y condiciones que se tienen que tener, que ya la doctora nos complementará más adelante. Esto es lo que las guías, la última versión del 2020 nos especifica. Como se dan cuenta, tenemos el abordaje que yo les había comentado, que es hacer una historia clínica, una inspección, un examen físico completo y complementar con estudios tanto tomográficos como radiológicos y tórax, complementar con el estudio de la endoscopía de cavidad oral, una evaluación dental, nutricional y siempre considerar también la posibilidad que el paciente tenga una adecuada deglución o fonación, porque esto puede tener que ver con los resultados que queden después del tratamiento. Nos vamos a dar cuenta, como se ve en esta diapositiva, que en etapas tempranas las guías recomiendan la cirugía como tratamiento inicial y dependiendo de qué condiciones tenga el paciente, se tiene que hacer cirugía con la disección de cuello o la opción del ganglio centinela, que era lo que comentábamos, ¿verdad? Y ya dependiendo del resultado, se valorará si se tiene que o no complementar con tratamiento de quimioterapia y radioterapia como tratamiento adyuvante. Y en las etapas un poquitito más avanzadas, tenemos que de todas formas el tratamiento a considerar es quirúrgico, ¿sí? Simplemente sí tenemos nosotros como quirúrgicos que considerar si el paciente tiene criterios de irresecabilidad. Si presenta alguno, definitivamente no se hace la cirugía por las razones que les comenté anteriormente. Pueden haber secuelas importantes, puede haber lesiones vasculares, puede haber inaccesibilidad o que al hacerlo de todas formas sabemos que va a quedar tumor residual, entonces no tiene sentido hacer el tratamiento quirúrgico. Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos de escoger al paciente ideal para la cirugía. Sin embargo, es el tratamiento ideal. Ahora, ya vamos a ir comentando solo algunas características específicas de cada subsitio. Estas son unas fotitas para que ustedes vean cómo se puede manifestar un cáncer del labio. Este es el primer subsitio de cavidad oral.
tenemos que la gran mayoría son cánceres epidermoides originados en el borde bermellón, que es donde está localizado en la foto. La gran mayoría del cáncer del labio es en el labio inferior. ¿Por qué razón? Porque en el labio superior la gran mayoría es cáncer de piel, no propiamente de tejido labial. Tenemos que considerar el drenaje linfático, como ven ahí, es el nivel 1A, ¿verdad? Y el 1B. ¿Y cómo se presenta este tumor? Generalmente como una lesión que no sana, se ulcera y puede sangrar. Entonces el tratamiento es quirúrgico. Ahí pueden ustedes ver cómo nosotros valoramos hacer la resección con márgenes. Esto solo es un ejemplo, hay diferentes tipos. No les puedo especificar cada uno porque hay muchas técnicas para poder hacer resección de labio. Y no es una clase de técnica quirúrgica, pero sí para que ustedes vayan viendo cómo podemos ir haciendo nosotros este tipo de cirugías. En labio, precisamente, sí tenemos que ser considerados de que si la lesión es mayor de 1/3 del labio, debemos tener cuidado. ¿Por qué razón? Al hacer la resección y dejar el margen, la resección se vuelve muy grande y al hacer el cierre nos puede dar complicaciones de que quede muy cerrada la cavidad oral, ¿verdad? O esto puede pasar también cuando son los de la comisura y el paciente tenga problemas después para la alimentación y para la fonación. Entonces, sí tenemos que ser cuidadosos con escoger los casos que son para cirugía en labio, ¿verdad? Estos no muchas veces hacen enfermedad ganglionar, sin embargo, pues sí tenemos que ser conscientes de que se tratan si están los ganglios afectados. Ahora, cuando el tumor ya excede los 4 centímetros, entonces sí, generalmente se manifiesta con compromiso del nervio, del hueso, de la mandíbula, y ahí ya debemos complementar con resecciones mayores o con disecciones de cuello, ¿verdad? Pasando al segundo subsitio, como podemos ver ahí, esos son tumores ya de la mucosa oral. La mucosa oral es prácticamente todo lo que uno ve rosadito entre las encías, la lengua y la parte interna de los labios, ¿sí? Se tienen los mismos factores de riesgo, tenemos prácticamente el mismo drenaje linfático y se presenta como algunas de las lesiones premalignas que comentamos anteriormente, como una úlcera que no sana, puede haber dolor, adenopatías y el paciente puede tener trismo. ¿Qué es esto? Cierto grado de imposibilidad de apertura porque ya hay afección de los músculos pterigoideos o del macetero. El tratamiento, si se dan cuenta, esa es una foto bastante explícita de lo extenso que podemos nosotros tener que hacer las cirugías cuando son lesiones de este sitio. Podemos hacer resecciones tridimensionales, o sea, hacia lo ancho, hacia lo largo y hacia lo profundo. Cuando son lesiones pequeñas es a través de la boca, pero cuando son lesiones, y esto las podemos cerrar así mismo, con puntos simples, dejar que cierre solito por si no es una lesión que se logre cerrar, o hacer injertos de piel. O cuando son cirugías mayores, como podemos ver en esta foto, que sí se tiene que hacer hasta resección de la mandíbula y colocar prótesis para poder dejar un resultado funcional adecuado, ¿verdad? Este es realmente el sitio de los de cabeza y cuello que tiende a presentar mayor recurrencia, ¿verdad? Para que lo tengan presente. Este es el tercer subsitio, que es la cresta alveolar. ¿Qué es la cresta alveolar? Es las extensiones que tiene el hueso de la mandíbula y de la maxila superior, donde se insertan los dientes, entiéndase la encía, ¿sí? Entonces, también tenemos que el drenaje linfático es el nivel 1, ¿sí? La gran mayoría son cánceres epidermoides, se originan de la mucosa gingival, los mismos factores de riesgo. ¿Y cómo se presenta? Igual, muy similar, úlceras que no sanan, dolor, sangrado, puede haber pérdida de dientes o fracturas dentales, puede haber adormecimiento de estas regiones y puede haber algunas veces problema también de mala oclusión, dolor al tragar. ¿Por qué razón? Porque ya hay afección, porque se extiende el tumor hacia otras estructuras cercanas. El tratamiento igual es quirúrgico. En este caso es muy complicado, ya la doctora nos profundizará el dar radioterapia porque sí nos puede dar mucho riesgo de osteoradionecrosis, ¿verdad? Cuando son tumores de la mandíbula, se puede hacer mandibulectomía marginal, que es la que ustedes ven arriba, donde se preserva la de la mandíbula, solo se hace una resección parcial del hueso, ¿verdad? Siempre dejando márgenes. Pero cuando ya invade un poquitito más profundamente el hueso, sí tenemos que hacer resecciones segmentarias. ¿Qué es esto? Sí se corta completamente la mandíbula y tenemos que
hacer algún tipo de reconstrucción que generalmente es o con prótesis de titanio o con injertos de hueso que es del tejido óseo de la fíbula. Tenemos también cuando es en la región superior hacer maxilectomías, que es otra cirugía que se hace, o reconstrucciones con obturador, que es una prótesis dentaria que utilizan los maxilofaciales, ¿verdad? Cuando hacemos en estos casos tratamiento de disección de cuello, como ustedes pueden ver ahí, cuando las lesiones son mayores de 2 centímetros, cuando existe un tumor que es de mala diferenciación, o cuando existe una invasión mayor de 4 milímetros, o hay invasión perineural o linfovascular. El cuarto subsitio, que vendría a ser lo que es el piso de boca, este es el espacio que está cubierto de mucosa desde la superficie lingual del reborde alveolar, lo que estábamos comentando de las encías, hasta la región ventral de la lengua, y desde los pilares amigdalinos anteriormente y las superficies laterales al frente lingual. La clínica que presentan estos tumores es como una úlcera que no sana, como se dan cuenta en todo, se presenta muy similarmente. Obstrucción de alguno de los conductos de la mandíbula y se puede pensar que es un tumor de glándula salival cuando no lo es porque el tumor del piso de boca está tapando al conducto salival. Puede haber adormecimiento de la lengua o imposibilidad para articular algunas palabras porque ya está invadiendo la lengua. Tratamiento, como podemos ver ahí, es quirúrgico nuevamente, ¿verdad? Hacemos la resección de la lesión. ¿Sí? Siempre tenemos que considerar que si se trabaja piso de boca, tenemos que ser cuidadosos de buscar el conducto salival, porque si no se liga, nos puede dar problemas de fístula. Una fístula salival es una complicación muy, muy seria que si drena hacia el cuello puede provocar lesión vascular y lastimosamente es una causa de muerte. Que sí nos da mucho problema este tipo de complicaciones. Entonces, piso de boca es un poquitito más delicado precisamente porque ahí drenan los conductos de la glándula salival, en especial de la submandibular. Pueden haber metástasis ganglionares y pueden ser bilaterales, ¿verdad? Porque es piso de boca, puede ser hacia cualquiera de los dos lados. Y las mismas indicaciones para que podamos hacer la disección de cuello. Tumores de más de 2 centímetros, una diferenciación inadecuada, que exista una profundidad mayor de 4 milímetros o haya invasión perineural o linfovascular. Lengua oral, que viene a ser el quinto subsitio, tenemos acá, generalmente como les comenté al inicio, es de los 2/3 anteriores, generalmente se manifiesta en la cara lateral de la lengua, muy poco probable que sea en la cara ventral, y se presenta generalmente como una masa indolora, adormecimiento, dolor, algunas veces cuando son tumores un poquitito más invasivos, y puede haber disfagia hasta otalgia. El tratamiento, como podemos ver ahí, es quirúrgico también, ¿verdad? Hacemos cirugías parciales de lengua, como la hemiglosectomía. Cuando el tumor es un poquitito más grande o ya llega a la línea media, tenemos que por margen hacer glosectomías totales. Sin embargo, aquí es de tener cuidado porque el tumor se puede extender hacia el tercio posterior de la lengua y ahí ya viene a ser un tratamiento diferente porque es orofaringe y muchas veces se prefiere dar tratamiento con radioterapia o si se hace la glosectomía radical que invade también, que incluye en lo que es el tercio posterior, tenemos que dejar al paciente con sonda nasogástrica o gastrostomía y traqueostomía porque tienen mucho problema como una secuela para respirar y deglutir, ¿verdad? Pueden haber en estos casos de lengua, generalmente hacemos disecciones de cuello selectivas, como les había dicho, o electivas, aun cuando no exista enfermedad palpable por clínica. Muchas veces consideramos hacer la disección de cuello porque sí tienden a haber metástasis ocultas. Este es el sexto subsitio de cavidad oral, que es el trígono retromolar. Este es de los que nos dan más problema porque ya es una lesión más posterior. Es la región que va a la rama ascendente de la mandíbula y no son tan frecuentes. Para nosotros es algo ventajoso. Sin embargo, sí es uno de los tumores que nos da un poquitito más de problema porque es invasivo, puede afectar al hueso porque está muy cerca de la rama ascendente de la mandíbula y puede haber ya invasión a los músculos pterigoideos y esto nos da trismo, que es una de las condiciones para considerar al tumor irresecable.
El tratamiento, de cuenta lo extenso que puede ser una cirugía para trígono retromolar, tenemos que hacer abordaje mixto, tanto de cavidad oral como de cuello. ¿Por qué razón? La región es muy difícil, es poco accesible y no digamos el buscar hacer una resección con márgenes negativos, porque sí, lastimosamente tenemos que hacer muchas veces mandibulectomía con extensión a veces a piso de boca y a lengua. Entonces sí se vuelve complicado. Aquí nos valemos también del apoyo del cirujano plástico y del maxilofacial para la reconstrucción de la mandíbula y de los colgajos cutáneos que algunas veces tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, sí es uno de los sitios un poquito más complejos y generalmente ameritan tratamiento adyuvante con radioterapia. Y el último subsitio, que es el paladar duro, que es la región anterior del paladar. Esta foto, porque no lo logré conseguir de un tumor, este es de un melanoma, que es de paladar, pero se tratan prácticamente de la misma manera, que es hacer resecciones amplias. También nos da algunas veces problema porque el paladar comunica con la cavidad nasal. Entonces, sí nos da a veces problema también para poder hacer la reconstrucción porque es tejido óseo y quedan defectos muy grandes que se tienen que cubrir de alguna manera o con injertos eh, musculocutáneos o con prótesis como los obturadores dentales. Generalmente da también problema de adenopatías cervicales y el tratamiento nuevamente es quirúrgico. Como se dan cuenta, cuando es una lesión pequeña, pues no es tanto el problema, se coloca un injerto, se hace una rotación de un colgajito de mucosa y con eso se cierra, pero cuando son lesiones mayores, sí, también es algo complicado de tratar, ¿verdad? Y para finalizar, solo quiero que vean algunos de los casos que nos ha tocado manejar en el INCAN. Este es un tumor óseo que sí se originó de paladar y de maxilar superior. Este es un paciente joven, más o menos como de 22 años, el cual se tuvo que someter a cirugía. Él lastimosamente llegó a este volumen porque no lograba conseguir el tratamiento, el factor económico para poder cubrir la cirugía en su momento y llegó a este punto en el que pues, casi lo consideramos irresecable, pero como se dan cuenta, sí logramos hacer la extirpación del tumor. Ahí tenemos un abordaje de rinotomía con maxilectomía. Y la primera foto es donde se ve el tumor que ya estaba invadiendo también fosas nasales. Tuvimos que hacer resección, como se dan cuenta ahí, de la arcada dentaria superior, del paladar y de la maxila, o sea, del maxilar superior. En la segunda foto ya se ve la resección completa, ya está el tumor resecado. En la tercera nos podemos permitir ver ahí cómo se ve ya el resultado final. Sin embargo, aquí vamos con lo que son las secuelas estéticas. Dense cuenta de cómo quedó el paciente con el colgajo, que pues, lastimosamente, a pesar de que se le resecó piel, nos dio este resultado, pero este paciente en un segundo tiempo quirúrgico fue tratado ya específicamente por el cirujano plástico que nos apoya en el INCAN y le logró hacer una franca mejoría de este resultado y el paciente está completamente libre de tumor. Estos son otros tumores que vemos muchas veces, que ya no son específicamente de cavidad oral, pero sí de glándula salival, como podemos ver en el primer caso es de parótida, en el segundo es de glándula submandibular y en el tercero es de un tumor de tiroides. Pero la gran mayoría de las veces sí lo logramos todavía tratar y con resultados satisfactorios. Y esto solo es para que vean más o menos cómo es el resultado de una disección de cuello. Como podemos ver el lado derecho, donde ya están las estructuras completamente disecadas y libres de tejido ganglionar, con las estructuras vasculares preservadas, como la vena yugular y la arteria carótida, tanto en la derecha como en la izquierda. En la tercera foto vemos el contenido completo del cuello disecado, ¿verdad? Y nada más les tenía aquí un video que es para que vean ya cómo queda el resultado. Y por lo cual es una cirugía muy, muy compleja, porque obviamente estamos tratando con tejido nervioso, aerodigestivo y vascular. Muchas gracias. Gracias, doctor.
sé si tuvieran alguna pregunta. Doctora, buenas noches. Luis Orellana es mi nombre. Como una duda, ¿tiene alguna indicación o alguna utilidad la disección de cuello en tumores de nasofaringe? Mira, lo que pasa es de que tumores de nasofaringe es otro tema. O sea, esto no va ahorita con cavidad oral. Nosotros en cabeza y cuello tenemos tumores de cavidad, tumores de orofaringe, tumores de nasofaringe, tumores de laringe, tumores de senos maxilares, de glándulas salivales, o sea, son diferentes las áreas que tratamos. Lo que yo presenté el día de hoy es cavidad oral, no es nasofaringe, pero respondiendo a tu pregunta, nasofaringe da enfermedad ganglionar a cuello, generalmente hacia los niveles altos de la región media, que vendría a ser los niveles 2, 3, y también como es posterior se va hacia el nivel 5. Entonces, lo que sucede es que con nasofaringe el tratamiento de inicio es radioterapia. Entonces, muchas veces lo que se busca es, al darle radioterapia al tumor primario nasofaringe, se complementa con cuello. Sí, es poco probable que tengamos que hacer abordaje nosotros quirúrgico a cuello cuando es un tumor de nasofaringe, porque generalmente se trata en conjunto nasofaringe y cuello con radioterapia, pero ahí sí la doctora Chang nos terminará de explicar, pero sí nasofaringe no es un sitio quirúrgico. ¿Sí? Gracias. Muy buenas noches, doctor. Le habla Karina Archila. Doctor, una pregunta. Fíjese, cuando vi que hacía la cirugía de lengua, como que utilizan un colgajo, pero no sé qué es lo que utilizan. O sea, porque miraba que era una textura diferente a la lengua. Nosotros generalmente, te voy a poner la foto para que la discutamos. Muchas veces, y por eso está descrito ahí que dependiendo el tamaño de la lesión, nosotros podemos hacer la gran mayoría de las veces cierre primario. Hacemos la resección de la lengua, en este caso hemiglosectomía, y nos da posibilidad de poder hacer una invaginación de los dos bordes. Entonces, la gran mayoría de las veces no es necesario hacer colocación de injerto o colgajo. Sin embargo, cuando son tumores un poquitito más grandes o más en cuanto a altura, sí nos da problema hacer ese cierre. Y lo que hacemos es injertos libres. Lo que tú ves en la foto de abajo es un injerto de piel. Esa piel muchas veces la tomamos de la región supraclavicular, ¿sí? Y lo que hacemos es hacer una resección de la piel con parte del tejido subcutáneo graso y eso lo vamos a pegar a la lengua. La desventaja de esto es que es tejido que no está vascularizado. No es un colgajo vascularizado, es un injerto libre. Y esto, el problema es que sí se necrosa muchas veces. ¿Por qué razón? Porque no tiene una irrigación directa. Al estar pegado a la lengua, sí muchas veces hay neoformación de vasos y puede integrarse el injerto. Pero la gran mayoría de las veces nos da problema de que se lisa, o sea, se pierde el injerto, se necrosa y de todas formas hay que pararlo quitando. Pero en lengua, la gran mayoría de las veces sí nos da chance de poderlo cerrar como primera intención. Muchísimas gracias. A la orden. Buenas noches, doctor. Hola Marilena, ¿cómo estás? Hola. Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, dime. Bueno, en cuanto a las lesiones premalignas, las leucoplasias están descritas que son como mucho más benignas que malignas, ¿verdad? Usted, Así es. en su experiencia, es mejor biopsia. ¿Considera? Mira, lo que pasa es que no es que aparezcan tantas lesiones simultáneamente, ¿sí? Generalmente se manifiesta una o dos lesiones. Uno tiene que ser muy sospechoso de ver, porque como te digo, es una lesión que muchas veces pasa desapercibida. Idealmente hay que biopsiar para estar seguros. ¿Por qué? Porque lastimosamente la presentación clínica de estas lesiones algunas veces es como una úlcera pequeña, un cambio que tiende a ser maligno y uno por pensar que es una leucoplaquia o eritroplaquia,
las deja en vigilancia y se vuelve problema porque después se maligniza. Idealmente hay que biopsiar, se puede hacer una biopsia con punch, que es un como sacabocados, ¿verdad? Si lo reportan como leucoplaquia o eritroplaquia, uno puede optar por vigilarla, ¿sí? Siempre y cuando no sea una lesión que se palpe como invasiva. Por eso es que es importante palpar. Pues si tú ya la sientes muy, muy indurada, eso se va a malignizar. Tiene más riesgo de que sea una lesión infiltrante. Y si la dejas en observación, se te va a ir a adherir a planos profundos, óseos, y entonces ya después se vuelve un cáncer invasivo más difícil de tratar. Pero sí, idealmente biopsiar, si te reportan que es una lesión premaligna nada más, si es pequeña y no es tan grande, la puedes vigilar, pero realmente lo sugerido es hacer la resección de la lesión. Ah, ok. Está bien. Muchas gracias. Uh-huh.